Ah, ok, primero buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Y desgraciadamente solamente pude atender ayer, pero aprendí muchísimo solamente escuchando lo que pasó ayer. Segundo, quería desde ya pedirles perdón porque mi castellano está destruido. Entonces, a los argentinos les pido perdón porque como mi argentino, mi familia al menos les da vergüenza cuando hablo. Y segundo, es que si me sale el Spanglish, les voy a pedir que alguna traduzca si no se entiende, porque me sale bastante. Así que con eso, todos mis disclaimers, empecé la presentación. Familia y el desarrollo sostenible. La idea de esta presentación es, estaba pensando ayer escuchando los paneles y las preguntas que se hicieron. Me pareció interesante, cambié toda la presentación, pero porque escuchando dije, bueno, entonces yo creo que desde el punto de vista de desarrollo económico, y voy a empezar con estos dos puntos sobre viendo las familias desde el punto de vista el desarrollo sostenible, no sustentable, es que hemos tenido, y mucho de lo que se ha hecho en desarrollo se sienta en lo que yo llamo el conocimiento fragmentado o que ha dado resultados ineficientes en desarrollo económico. Entonces tenemos instituciones, tenemos la persona, el agente económico, el sujeto targeted, como quieran llamarlo, y producción y políticas. Pero tradicionalmente estas cosas se han visto como separadas, ¿verdad? Yo soy el political scientist, tú eres el economista, aquel es el doctor, el tercero. Y lo que ha llevado eso son a resultados no solamente reduccionistas, sino ineficientes. Y esto no lo digo solamente yo, ¿verdad? Del otro lado, tenemos, bueno, ¿y cuál es el tipo de lenguaje que escuchamos? Y además esto tiene mucha tela por detrás, por eso lo llamo agencia. Entonces, all about autonomy, autonomía. Esa es la última virtud, ser autónomo. Yo lo llamo defecto y además inhumano. Pero bueno, agencia, autonomía es todo sobre autonomía. Perdón, también me olvidé de un disclaimer. A veces puede ser un poco fuerte, como digo las cosas, pero bueno. Entonces, agencia, autonomía, luego hablamos de capacidades o capabilities en inglés. Entonces tenemos que dar capabilities a la gente. Bueno, tenemos que desarrollar la gente. No son animalitos que tenemos habilidades, ¿verdad? Pero ese es el lenguaje que hablamos. Y no solamente que hablamos, que empujamos. Y luego tenemos el empoderamiento. Esa es otra palabra que estoy en campaña de desaparecer. O sea, empoderamiento. ¿Empoderamiento de qué? ¿No? Y además eso lo traducimos en derechos humanos. ¿Verdad? Ese es el modelo, yo diría, predominante que tenemos, ¿no? Newsban, etcétera. Ciertamente dentro del marco economista. Ahora, las buenas noticias es que eso está cambiando, al menos en my field. O sea, esto es passé, al menos en Estados Unidos y en el field de desarrollo económico. Y creo que el trabajo empírico nos ha llevado a los economistas a pensarnos las cosas un poco más razonables. Esto es lo que me gustaría proponer, y desde ahí voy a abordar el tema de familia. Es un conocimiento integrado que sí da beneficios sostenibles, pero claro, lo sostenible no es overnight, que eso es otra, y el AI no nos ayuda, ¿verdad? Porque todos queremos las cosas más rápido, ¿verdad? Todos los que hemos trabajado en el field sabemos, y en el field de education incluido, las cosas que valen la pena no pasan overnight, es que simplemente así son. Entonces, personas sociales, somos personas sociales, no autónomos. El objetivo no es ser autónomo. Bueno. Sino que somos relacionales y además dependientes, fíjense. No es una cosa mala ser dependiente. De todos dependemos de cada uno y si quieren saber de dónde vengo, piensen McIntyre para aquellos que saben quién es. Intervenciones técnicas adecuadas. ¿Y qué son esas intervenciones adecuadas? Y esto se escuchó ayer. Son apropiadas a la condición humana, que no es un self-utility maximizer, que es un ser relacional, intergeneracional,
Necesitamos jóvenes, pero también necesitamos adultos. Y los necesitamos todos. Las estructuras sociales están estructuradas de esa manera, los beneficios están estructurados de esa manera. Somos intergeneracionales, o si no, no se continúa una sociedad. Apostar a los jóvenes, absoluto, pero se necesitan los adultos para nurture esos jóvenes. Y después somos temporales, aunque los transhumanistas nos quieren que vivamos para siempre, yo no sé por qué, la verdad, pero bueno, en eso estamos. Y luego tenemos presencia que empodera, no empoderamiento. O sea, el objetivo de nuestras vidas es unleash others, no es empoderarme, ¿no? Entonces vamos a empoderar a la mujer, y vamos a empoderar al hombre, y vamos a empoderar al hijo, y vamos a empoderar a todo el mundo. Lo que queremos es estar para unleash. No sé cómo se dice unleash en Spanish. I need help. ¿Desatar? Va. Ahí me lo tradujeron. Espero que hayan escuchado. Pero es unleash el potencial de todos, ¿verdad? Entonces, pienso que cuando uno habla de presencia que empodera, si ese es el word que queremos usar, entonces hablamos de participación proactiva y entendemos el trabajo como servicio. Es que eso es lo que our life is all about. Entonces es un cambio de paradigmas que de vuelta, yo no soy la única loca que anda dando vueltas diciendo estas cosas, ¿verdad? Esta es la línea de Duflo, esta es la línea de varias personas. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a pensar diseño de intervenciones, políticas de intervención, familia, cuando pensamos medidas de impacto? Y esto es un poco lo que he estado haciendo en Integral Economic Development, desde el punto de vista de impacto y diseño de intervenciones. Es que no vemos cosas aisladas, sino que todos estos pedazos tienen que encajar. Y la forma en la que encaja y se ligan, se link, son relacionales. Es que la cosa se cae, el mejor diseño no funciona por situaciones relacionales, institucionales, call it, if you want to. Y la familia es una de ellas. O corrupción, o falta de capital humano, pero son temas relacionales. Entonces, ¿cómo medir esos temas relacionales? Y yo en eso estoy... Mucha gente dice, no puedes medirlo. Claro que se puede medir. Y les digo por qué. Porque es que somos cuerpo. Entonces, se tiene que manifestar de alguna manera materialmente. Entonces, se puede medir, que tendrá sus limitaciones, pero todo lo tiene. Pero me parece que esto es un tema que es interesante pensárselo, ¿no? Porque este paradigma es muy fácil hablarlo, pero realmente el que sirve es el de la derecha. Y creo que todos acá es lo que estamos haciendo. ¿Y esto por qué no anda? It doesn't pass. Ok, entonces, ¿cuáles son las consecuencias para la familia? Entonces, me gusta pensar que ese lenguaje y framework de agencia, empoderamiento, derechos humanos, mal entendido, porque se puede entender bien también. Claro, si partimos de la familia, ¿qué es la familia? O sea, ¿qué hay en la familia? Bueno, la familia o sea, el lenguaje de agencia es no solamente desconectado a la realidad de la familia, sino que además es dañino. Y se los voy a mostrar en números. ¿Ya? La familia es un lugar donde somos vulnerables, donde somos dependientes, donde hay identidad, ahí encontramos quiénes somos, porque si no lo tenemos, no sabemos quiénes somos. Y vengo de un país donde hay muchos de esos. Y además tenemos ese sentido de pertenencia. Yo no soy psicóloga, pero todo lo que he escuchado y leído y demás, por el trabajo que hago, es fundamental. Si no, no sabemos quiénes somos, no nos desarrollamos normalmente y a los 40 tenemos crisis, ¿verdad? O sea, sino antes, como lo vemos ahora, entre los niños, la juventud. Entonces, eso es la familia, nos guste o no, eso es lo que hay. Ahora, ¿qué pasa?
en el lenguaje agencia, el aprender a vivir, que es donde estamos en la familia, se traduce en satisfacer necesidades y deseos. Dame mi WhatsApp, dame mi cosita, estamos con el celular todo el día. ¿No? O sea, materialidad, este es mi cuarto, no me lo toques, entonces mis hijos tienen que tener su autonomía y entonces ahí están y el resto. ¿No? Bueno, we can go down the line. Yo creo que todos lo hemos visto y lo vivimos, sabemos de qué estamos hablando. Los bienes, utilidad y uso personal. Miren, en un mundo en donde nos gusta hablar mucho del environment, ustedes me dicen dónde aprendemos a ser polluters. ¿Dónde aprendemos a ser polluters? El agua, la basura. Yo siempre cuento esta historia porque de verdad que me parece, a mí me ha enseñado mucho. Las que están acá de Guatemala saben que yo amo a Guatemala. Y una de las cosas que me gusta hacer es recoger basura. Bueno, ¿saben qué? No tengo business cuando estoy en Guatemala, porque la gente no waste. Entonces, en 2 minutos me vacié todo el basurero, porque es que no hay basura. Ahora, yo llego a mi casa y tenemos 5 paquetes en un día, donde aprendemos a ser polluters. Entonces, ¿cómo utilizamos los bienes en el hogar? Y esto tiene consecuencias para toda la economía, es muy importante. Y este lenguaje de agencia, de empowerment, etcétera, es como nos lleva. Ahora, relaciones. Bueno, entonces, empoderamiento. Entonces, mamá, que quiero el fútbol, que quiero el soccer, que quiero, no sé, todo el modelo. Y tengo que empoderar a mi niña, entonces vamos a pedirle al presidente que me escriba una carta para que entre al kindergarten. Y no estoy exagerando, todo lo que digo acá tengo nombre y apellido, por cierto. ¿Ah? Entonces, empoderamiento. Eso es lo que los fomentamos a los niños, es como los educamos. Porque hay que ser successful, ¿verdad? Y luego, el presente al costo del futuro. Y si no, señores, piensen en las últimas elecciones across the world. ¿Cuáles son los topics? Y cuanto más envejecimiento de población tenemos, guess what? Estas son las consecuencias del encuadramiento de la agencia. Políticas deben facilitar mi empoderamiento, como yo me defino. Ok, eso es un framework. Ahora, ¿cuál es el otro? Partimos de la misma realidad, como yo digo, nos guste o no, eso es lo que es la familia, ¿verdad? Es vulnerable, es dependiente, es identidad, es pertenencia. Aprendemos a vivir, pero de esta manera, sí, hay producción, hay consumo, pero en base a necesidades, no deseos. Y eso no quiere decir no tener dreams, ¿ah? La participación lleva a la esperanza y al servicio. O sea, la familia es un lugar desde donde we unleash, pero unleash porque sabemos quiénes somos y que se nos quiere por quién somos, no por lo que hacemos. Cuántos touchdowns tuvimos, cuántas estrellitas trajimos desde el high school, del kindergarten o lo que sea, ¿verdad? Y eso nos lleva a ser agentes de cambio en una sociedad. Estaba pensando, juventud, es que eso es lo que queremos, ¿verdad? Ese es el futuro, por eso queremos todos estar más joven, o sea, agentes de cambio, ¿verdad? Pero con una presencia que empodera y saber what I can do for others. Y eso sí queda en el target. Bueno, pero para eso necesitamos un cambio de comportamiento y actitud, cambio de hábitos, pero hay que estar aware de lo que decimos, hacemos y cómo nos influencia sin darnos cuenta y con la mejor voluntad, por cierto, no juzgo a nadie aquí. Bueno, entonces, ¿por qué esto es importante? Ahora sí, prepárense para los números. Okay. Se asume que hay una relación negativa, ¿verdad?, entre población y crecimiento, entre pobreza y desarrollo. Y la evidencia empírica entre la relación
positiva o inconclusa, pero no negativa necesariamente, entre, interesting enough, el ingreso real y el Gini coefficient, y la brecha en el ingreso entre países desarrollados y subdesarrollados, o developing a developed, mejor dicho. Sí que es grande, 6-10, pero tampoco mucho más. ¿Y por qué es eso? Porque la desigualdad definida en base a otros conceptos, y esto es algo que se ha hecho muchísimo en los últimos años, ¿no? En el área económica, aquellos que digan con pobreza, es que típicamente vemos a la desigualdad o vemos el nivel de ingreso, pero es que hay desigualdades que son mucho más importantes que esas. Y este no es el topic de esta presentación, o sea que empiezo desde acá porque voy a ligarlo a la familia, a la estructura familiar, es trabajo que he hecho por muchos años ya. Que afectan más negativamente a eso. Y ayer estaba ahí sentada, ¿no?, con mi computadora, pero es que estaba escuchando y tomando notas para acordarme de lo que tenía que decir hoy. Pero ayer esto lo escuchamos, ¿verdad? Lo escuchamos en Guatemala, lo escuchamos en Italia, lo escuchamos. Esto es una realidad, que hay desigualdades de otros tipos que llevan también a la pobreza, ¿sí?, y que afectan el crecimiento económico en el largo plazo. Entonces, ¿qué tan pobre es el pobre? Es lo importante. Pero además, ¿qué entendemos por pobreza? También es importante. Yo he encontrado mucha pobreza en Beverly Hills también. Hay pobreza en todos lados, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la familia? Bueno, es que está cambiando, ¿verdad? O sea, la composición de la familia, estructura familiar, está cambiando. Y esto pasa en Latinoamérica, esto pasa en Estados Unidos, en Canadá, esto pasa en Europa, esto pasa en todos lados, incluso África, que hasta ahora había sido bastante fuerte en el tema. Pero hay mucho madre soltera, hay mucho padre soltero, hay mucho separado, hay mucho divorciado y hay otras estructuras. Pero ¿por qué esto es importante para la economía? Y a mí me gusta decir que en la economía nosotros tenemos tres funciones: producción, intercambio y consumo. ¿Y por qué? Porque tenemos un objetivo, que es necesidades básicas, somos cuerpo, las necesitamos. Necesitamos ganancias, porque si no, no crecemos. Y necesitamos bienestar. Que bienestar no es solamente económico, esto estábamos hablando ayer en el almuerzo, ¿no? ¿De qué llamamos eficiencia? No es o sea, el punto de eficiencia económico de maximización, I contest that is not correct, pero bueno. Medios utilizados, necesitamos recursos, necesitamos mercado, pues si producimos y no intercambiamos, no sirve tampoco, ¿verdad? Y necesitamos optimizar y distribuir. La familia es key, ¿por qué? Porque genera capital humano e inversión. Yo no puedo hoy presentarles toda la información, pero hay mucho publicado y you can see it. Pero inversión requiere ahorro. And guess who has the savings? Madre, padre, and a stable relationship. Siempre le digo a los inversores, señores, no pierdan su tiempo, váyanse, vean la estructura familiar y ahí tienen su inversión, ¿verdad? No pierdan su tiempo, porque ahí está. Para el intercambio necesitamos capital humano, moral y social, porque si no tampoco los costos de transacción se van muy por arriba, y esto en Latinoamérica desgraciadamente tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, se necesita ese capital moral. A mí me divierte porque cuando yo recién empecé a hablar de esto, claro, como enseñaba en Catholic University, me miraban así, decían, acá viene la católica, ¿verdad? Hasta que Enron pasó. Y ya no me molestaron más, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, nunca más me preguntaron si era porque era católica. Enron, capital humano, social, y la distribución apropiada. Y esto a mí siempre me gusta decir que acá el rol de la mujer es key. Y es key en la familia y es key en el business. Hay algo sobre la mujer que sabe cómo apropiar
cómo alocar, se dice, allocate, los bienes apropiadamente. Y si no, señores, con todo mi respeto a los padres, ¿quién es el que sabe esta necesita ir al dentista, la otra necesita zapatos, el tercero no sé cuánto? Esto, y la que stretch the paycheck, ¿no? Pasa mucho. No, pero estas cosas que parecen una pavada no las son. No las son. Entonces, lo que quiero hablar hoy es sobre algunos datos sobre el capital humano, capital social, capital moral y riqueza en contacto en el framework de Family Structure. Entonces, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, en el Gini Coefficient la verdad que no estamos haciéndolo muy bien, ¿verdad? Si se fijan, casi todo el cono sur está casi mal. Argentina no tiene datos y hay otros países que nos acompañan en el tema. Pero también quiero llamar la atención que Estados Unidos no se ve muy bien tampoco. Y la última vez que check, we are 25% of the economy of the world. Entonces tampoco, ¿verdad? Y ni hablamos de China. Entonces, esto por eso les decía que no es solamente un tema de desigualdad. Por otro lado, si se fijan en la evolución, que es el segundo grafo a la derecha, lo que encontramos ahí es que en Latinoamérica, en toda Latinoamérica la desigualdad está bajando, pero no necesariamente porque los pobres son menos pobres, ¿verdad? Estamos todos poniéndonos cada vez peor, depende del país, ¿verdad? Depende del país. Estados Unidos está aumentando y en Canadá está bajando. O sea que estamos por todos lados, digamos. Pero hay otros temas. Si se fijan en la desnutrición, ayer escuchábamos de la desnutrición, Guatemala, y eso es un número bajo, por regiones cambia. Ahora yo mismo estoy trabajando en una intervención de nutrición por 5 años en Quetzaltenango, y les voy a mostrar algunos de estos nombres. No Quetzaltenango, Huehuetenango. Muerte por desnutrición, también vemos que hay una variedad. Pero si se fijan vía por ejemplo, Argentina versus Estados Unidos, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Porcentajes usados de aguas mejoradas. En Latinoamérica, we are pretty good overall, comparado a África, por ejemplo. Número de refugiados por país de origen. Y viven en pobreza extrema, como porcentaje de la población. ¿Verdad? Claro, porque pobreza tiene muchos bemoles. Urbano versus rural también tiene muchos bemoles en varios países, no en todos, pero de vuelta, la situación en Latinoamérica hay lugares peores que otros, pero en general está bastante bien comparado a otros países. Pero lo que sí sabemos es que hay otras dimensiones relevantes de pobreza, como nutrición y acceso, bienes para satisfacer las necesidades, capital humano, capital social y capital moral. Sabemos que hay una correlación entre capital humano, infraestructura y crecimiento económico. Correlación no es causalidad. Instituciones sólidas y desarrollo económico, y entre salud e ingreso per cápita. Eso lo sabemos a nivel mundial, regional, esto se repite, las historias se vuelven a repetir, ¿no? Pero sabemos también que hay una relación fija que refleja causalidad entre capital humano y instituciones sanas, o sea, capital social, infraestructura y tecnología. Y sabemos también que hay una relación causal entre la estructura familiar y el capital humano y social. Y esto a la gente no le gusta porque creen que estás dictando con una presentación en Italia. Vino un suizo y me dijo de todo, porque por un slide que se lo voy a mostrar. Y yo le dije, mire, usted se puede enojar, pero yo le estoy imitando solamente los datos, o sea, le guste o no. Entonces el francés vino a mi rescue diciendo, bueno, los datos son datos, pero esa es la verdad. O sea, y tiene consecuencias para el trabajo que nosotros hacemos en desarrollo. Entonces, un par de datos que a mí me parece que son interesantes. Entre mis estudiantes, ellos le llaman The Aguirre Measure, porque después de un estudio que hizo Colombia,
Columbia University, en el 2005 empezaron. Estos son los últimos datos, son viejos, pero es que se repite la historia. Yo empecé a medir esto. Cada vez que yo hago una evaluación de impacto, mido la frecuencia de comidas familiares. Todavía después de casi 100 estudios, esta variable siempre sale significativa. Y les digo, yo he hablado en todo tipo de audiencias y a mí me hace gracia porque a veces hablo en policy, big policy, I don't know what, y después viene y me dice, me fui a hablar con mi mujer y le dije que ahora empezamos a comer todos juntos, ¿no? O sea, después de todo, la realidad del hogar nos empuja, ¿verdad? O sea, esta es la vida, aquí es. Pero fíjense las diferencias que tenemos, ¿verdad? Sí, los chicos perciben que hay una relación buena entre padres y la conexión entre eso y comidas familiares. Comer juntos, hacer el espacio, defenderlo. Pero eso también se pasa a sustancias, ¿no? Marihuana, alcohol. Bueno, yo vengo de Estados Unidos, entonces tabaco también es un pecado, ¿verdad? Pero lo que vemos es que es pretty clear. O sea, esto yo le estoy mostrando, pero si uno hace análisis de causalidad encuentra lo mismo. Lo mismo pasa cuando saben que los padres, o sea, los padres saben lo que está pasando con tu vida, es la pregunta, ¿no? En inglés más o menos. Y fíjense de vuelta, si no hay puntos de encuentro, ¿cómo se van a enterar, verdad? El uso de sustancias por cuánto saben los padres sobre lo que está ocurriendo en la vida del niño. Marihuana, alcohol, y esto sabemos que ha solamente crecido desde el COVID-19. Charlan sobre la vida en la cena. What are we talking about? ¿Cuántas estrellitas me trajiste del high school? ¿Verdad? Del kindergarten. ¿De qué hablamos en las mesas? O de si tenemos y no tenemos. Estos son números, ¿verdad? Y estos no son católicos romanos, por cierto. Esto es Columbia University. No se acuerdan si vieron las news. Entonces, pero esto es la vida de familia y cómo está estructurada. Pero eso también afecta el desempeño académico. Entonces, esto nos muestra la diferencia entre A y B versus Cs o menos, o sea, están aplazados. De vuelta, encontramos las mismas tendencias. Es que somos relacionales, no autónomos. Pero esto se transforma en otras cosas. Y acá les quiero mostrar, la información de MISCO fue la primera vez que yo usé la metodología de Integral Economic Development, fue la primera evaluación de impacto que hice en Guatemala. Es una zona roja, mucha mara, muchos criminales, una zona muy roja. Y a la derecha es el trabajo que estoy haciendo ahora. Esto es Honduras y es también zonas rojas, mucha droga, mucha violencia, mucho abuso, mucho de todo, prostitución. Y las tendencias son las mismas, ¿no? Ahora también es interesante, en Honduras, entonces ahí lo que ven es los distintos, lo que yo llamo enfermedades sociales o social ills, por estructura familiar. Unión libre es algo interesante también ahí, porque en estos países unión libre son muchas veces matrimonios de hecho. No es el cohabiting de los europeos, americanos, etcétera, aunque eso también está cambiando. En los años que yo trabajo en la región, eso también está cambiando, incluso entre indígenas, que normalmente es mucho más sana. Pero claramente la estructura familiar. A mí lo que me llamó la atención, esto quiero decirles, el de MISCO, estamos hablando de chiquitos, de kindergarten a 6th grade. El de la derecha son teenagers. Lo que a mí me parece muy interesante es que en la izquierda todos viven en el mismo lugar. Pero de alguna manera la estructura familiar y la estabilidad que eso brinda les da a los chicos una capacidad de ver menos quizá, de procesar menos que lo que ves.
el otro. Por razones de Human Subject Research, yo tenía que hacer las preguntas en tercera persona, entonces no es, pero realmente los datos, el research muestra que lo que te reflejan son sus vidas, ¿verdad? Pero le haces en tercera persona, o sea, en tu comunidad has visto esto, en tu comunidad has visto aquello. Pero son claros los números. Y lo mismo va por adicciones. Abuso sexual, abuso verbal, adictos a la pornografía, estos son chiquitos de K a 6th grade. Y del otro lado tenemos Honduras. Bueno, bienestar económico. ¿Quiénes necesitan, quiénes están en pobreza? Debajo del nivel de pobreza. Bueno, I have news. Y esto, de vuelta, esto pasa en Estados Unidos y pasa en la China. O sea, es lo mismo en todos lados. Porque he hecho estudios por todo el mundo. Es lo mismo en todos lados. En Estados Unidos, hacia gross, yo diría, asiáticos son normalmente bien educados, les va muy bien en Estados Unidos. Hispanos, casi más y más están pareciendo, los negros a veces peores. Los negros por muchos años han tenido la familia totalmente destruida. Están legales, pero se ha visto las consecuencias de eso. Los hispanos más y más se están pareciendo, si no ya lo están pasando. Y el blanco estable, etc. Pero lo que quiero llamarles la atención acá es, si se fijan padres solteros y madres solteras típicamente están peores que los padres solteros, ¿verdad? Porque ellas se quedan con los niños. O sea que el leading cause of poverty, madres solteras. De vuelta, esto normalmente se pelean los últimos lugares entre los que cohabitan y las madres solteras en los niveles de pobreza. Pero claramente la estructura familiar está reflejada. Hay amortiguadores, pero de todas maneras, o factores mitigantes se dice, no sé, pero de todas maneras se repite lo mismo, ¿verdad? Entonces, si queremos hablar de pobreza, es que otra que empoderamiento, es que hay que hablar de estructuras familiares. Y en Estados Unidos, por cierto, pasa lo mismo. Y la razón por la que me gusta mostrar este modelo es porque muestra lo que pasó en el subprime crisis. No, el subprime crisis, el 60% de la economía mundial se corrigió, ¿verdad? Por el subprime crisis. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Los gold son las familias casados, ¿verdad? Y después tenemos padres solteros y conviviendo, cohabiting. Entonces tenemos, fíjense, para el 2013 ya el subprime crisis se había levantado, ¿verdad? O sea, los efectos. Llegamos al 2015, empieza a bajar la familia, pero si se fijan en los padres solteros y madres solteras, seguimos en las mismas, ¿verdad? Y el cohabiting para el 2023, en esta administración se ha redefinido las medidas estadísticas, otra estrategia muy apropiada, ¿verdad? Nos gusta hacer eso mucho. Entonces ahora ya no puedo seguir los cohabiting. Pero lo que es interesante, es que el pattern se repite, ¿verdad? Y es verdad que porque somos muchos, somos más pobres y entonces más en el gobierno. Eso tampoco es verdad. Y la razón es muy simple. Típicamente, cuando se tienen más de 2 hijos o 3, estamos hablando de matrimonios estables. Entonces, eso también lleva a usar menos el welfare. Y de vuelta, esto pasa acá y he visto números. Le podría mostrar Chile, le podría mostrar Argentina, le podría Perú, le podría mostrar México, les podría mostrar Guatemala, la historia se repite. Bienestar económico en Canadá. Bueno, Canadá es un social market economy, o sea que tendríamos que cubrirnos, ¿verdad? As opposed to a market economy en Estados Unidos. Y la historia es la misma. Pero quiero terminar con esto, con resultados de estudios que he hecho, porque estos son realidades. Entonces, esto fue un programa de empoderamiento de la mujer
Desde entonces hasta el discurso ha cambiado, gracias a Dios. Pero bueno, queríamos empoderar a la mujer y entre otras cosas lo que hacíamos éramos decirle a las madres indígenas, esto era entre indígenas, una zona de Guatemala de Alta Verapaz, muy, muy pobre. Entonces le decían a las mujeres que tomasen anticonceptivos para no tener más niños. Y entonces las mujeres, porque tenían miedo al marido que las apaleara, pues si se enteraban los maridos, las apaleaban, les tomaban inyecciones. Y entonces, claro, cuando empezamos a hacer el estudio de campo, que escuchabas, las inyecciones no nos gustan, nos hacen sentir muy mal, bla, bla, bla. ¿Y por qué las tomas? Bueno, porque la seño, ¿no? me anima a que lo haga y no sé qué. Bueno, entonces decidimos hacer un experimento en donde poníamos al marido y a la mujer en el mismo cuarto. Bueno, la entonces, que estaba ahí, la mujer del vicepresidente, me dice, Sofía, esto no se puede hacer. Digo, bueno, too late. O sea, yo te mandé los papeles, nadie me dijo que no, ya estamos aquí, disculpa, pero ándate a dar una vuelta, nosotros vamos a hacer el experimento. Interesante lo que pasó. No solamente no fue un escándalo para nadie, sino que lo que creamos fue un espacio donde los marido y mujer podían dialogar y además darle toda la información available, no solamente las inyecciones. And what did we get out of that? Estas son distribuciones de outcomes promedio, pero el uso de anticonceptivos bajó el 13%, el uso de anticonceptivos por razones económicas, que era la principal razón por la cual no querían, es una zona muy pobre, bajó el 53%. Y el uso de planificación natural aumentó el 24%. Todo lo que llevó fue diálogo. Pónganlos todos en el mismo lugar. Además, ¿quién tiene que hablar? Son los relevantes, son ellos. O sea, por eso digo esto del tema de relacionalidad, es muy importante. Adicciones. Ustedes saben que en Estados Unidos el tema del opioide está candente, ¿verdad? Entonces se me ocurrió hacer un estudio. Y esto lo que hice fue usar longitudinal data, esto no es un RTC, esto es using longitudinal data y de 3 waves. Entonces, cuando yo tomé los niños al principio del opioid crisis, eran teenagers, habían tenido algún problema y les habían dado, el médico había ¿cómo se dice? Recetado opioids. Y lo que hice fue fijarme en un second wave y un tercer wave. Entonces, you can think, aquellos que saben experimental, en este caso lo que teníamos era un tratamiento negativo, ¿no? O sea, el tratamiento negativo pasaba en 2 waves. O sea, al principio decían que los padres estaban casados y los padres no tenían un background de divorcio. Gracias a Dios también podía controlar por eso, ¿verdad? Porque se dice que se repite el ciclo, bla, bla. Entonces, pude eliminar los usual suspects. Bueno, ¿qué encontré? En la segunda wave y en el tercer wave, ¿quiénes tenían adicción del opioide? ¿Y cuál había sido, efectos? Y entonces se dice que era porque no tenían ni seguro, se dice porque eran pobres, se dice que era, ¿verdad? Pero nadie se fijó en la estructura familiar y la dinámica familiar. Y lo que encuentro yo es que muy significativo, ¿verdad? El seguro no salió significativo cuando hay took care of this, la pobreza sí. Pero así todo, el coeficiente más significativo fue el coeficiente que se creaba una atención dentro del hogar y por lo tanto los chicos que estaban tomando opioid por medicina, addicted to opioid. ¿Qué pasa en la familia? Es muy importante para el capital humano, para el capital social. 4 veces, 9 times. O sea, this is not small.
Bueno, y por último, yo creo que este es el último, no me acuerdo, es el acompañamiento. Un tema muy interesante porque de vuelta no somos autónomos, no queremos ser autónomos, no sirve, es inefficient. Y esto es otro experimento que llevamos a consecuencia de mi Impact Evaluation. En este modelo, como estábamos empowering these women, entonces les prohibían hablar con sus maridos de los savings. Assumption era que los maridos iban a tomar el saving. Entonces, ¿qué pasaba? A paleos, o sea, porque esos datos los medimos y los encontramos. Entonces nosotros les propusimos cambiar el discurso. Entonces me dijeron, no, porque hay que empoderar a la mujer. Y digo, no, al menos alternatives. Y después veamos qué pasa. Entonces lo hicimos. Entonces en este momento, entonces había unas que no tenían ningún entrenamiento de microcrédito, eran grupos de ahorro. A otras se les daba clases solamente, o sea, clases, ninguna otra dimensión relacional. A otra se le dejaba ahorrar con sus clases y podía ahorrar con su marido. La otra se le daba clases y podía ahorrar con el grupo de mujeres. Y a otras se le daba la oportunidad de tener clases, de ahorrar con su marido y con grupo de mujeres. Bueno, ¿qué pasa al año siguiente? Clearly, ¿quién did the most, the best? La que en vez de marginalizar al marido no solamente hubo menos apaleo, sino que además ahorraron más. Y de assumption, de vuelta, si nos vamos al primer slide que le mostré, ¿verdad? Ese es nuestro mindset. Cuando en realidad lo que pasa es esto. Entonces, relevancia de la familia. Estructura de familia afecta desempeño social y académico del niño. Importante para la calidad del capital humano y social. Todos sabemos el Gen Z, las maravillas del Gen Z y lo que cómo tenemos que trabajar con ellos, ¿verdad? Estabilidad psicológica y salud del niño. Esto no les mostré esas estadísticas, pero son clarísimas. Importante para la productividad económica y finanzas gubernamentales. Perdón por el typo, menor riesgo de abuso o negligencia o violencia, niños de familias. Cuando hablamos del abuso típicamente, y esto de vuelta, en Estados Unidos y en la China, normalmente el que abusa no es el padre. El que abusa es el segundo, el tercero, el de turno, ese es el que abusa. Mujeres casadas en general tienen menos depresión, ingresos más altos y menos costos de vida, porque de vuelta, o sea, un divorcio es más o menos una gran depresión, ¿verdad? No psicológica, sino económica. Mayor riqueza, y eso de vuelta afecta al capital humano, social y finanzas gubernamentales, así como la inversión. Pero ¿qué está pasando en el mundo, no? Cada vez hay menos niños creciendo en matrimonios, el número de madres solteras está aumentando y el porcentaje de adultos que no se casan también está aumentando. Las estructuras de familia en Canadá, vamos por el mismo camino y como ya vimos, el social market economy will not solve it. No lo va a balancear. Y lo mismo está pasando en Latinoamérica. Hay un crecimiento de cohabitación y de madres solteras en matrimonios por toda Latinoamérica, de hecho. Pero ¿por qué esto también es importante? Y esto es como quería concluir, es que, al menos en el trabajo que yo he hecho de vuelta por todo el mundo, profit, non-for-profit, gobiernos internacionales, lo que quieran, es que cuando medimos, yo siempre uso medidas institucionales, que las divido en 4 grupos. Dignidad de la persona, o sea, cómo vive acorde con su dignidad, and yes, I dictate what that looks like.
responsabilidad social, responsabilidad cívica, y todo el mundo puede, responsabilidad cívica también la puede vivir un chiquito de 7 años. Hace sus deberes, recoge su basura, ayuda en su casa, o sea, no vota, pero hace otras cosas que son más importantes. No tira basura, etc. Y lo mismo perdón por el typo, pobreza, capital humano y social. ¿Qué es lo que encontramos? Es que el matrimonio siempre tiene un efecto multiplicador. Entonces, si queremos, ya con esto termino, si queremos llegar a más en nuestros clientes, en nuestras intervenciones, buscar por familias que son estables y que pueden ser, channels, de impacto multiplicador, porque eso es lo que nosotros encontramos siempre, es que las familias, o sea, porque es verdad, la mayoría de la gente que estamos tratando de servir son vulnerables, normalmente salen de familias rotas, pero las familias sanas en ese ambiente nos ayudan a tener un efecto multiplicador. Y entonces, como yo digo, esto parece cheesy, pero es verdad. Si queremos tener sostenibilidad, cómo vivimos y el tipo de hogar y de familia que se vive, es un paso para la sostenibilidad. No es la única solución, ¿no? Es una condición necesaria, pero no es la única. Y con esto termino. Gracias.